Muy buenas, soy Docket Conker y hoy después de un tiempo sin volver a subir una creepy me he animado para volver a subir y esta vez les vengo a traer una muy buena creepypasta para no dormir, espero y les guste, se llama Hora de acostarse. Bien, comencemos. La hora de dormir se supone que es un acontecimiento feliz para un niño cansado. Para mí fue terrible. Mientras que algunos niños pueden quejarse de ser puesto a la cama antes de que haya terminado de ver una película o jugar su videojuego favorito, cuando yo era un niño, la noche era algo que temer verdaderamente. En algún lugar en el fondo de mi mente lo sigue siendo. Como alguien que está entrenado en las ciencias, no puedo demostrar que lo que me pasó fue objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté era genuino horror. Un miedo que en mi vida, me alegro de decir, nunca ha sido igualado. Me relaciono con todos ustedes ahora lo mejor que puedo, hacer de ella lo que quieras, pero yo estaré encantado de simplemente conseguir que fuera de mi pecho. No puedo recordar exactamente cuándo comenzó, pero mi aprensión hacia conciliar el sueño parecía corresponder con mi ser. Se trasladaron a una habitación de la mía. Yo tenía 8 años de edad en el momento y hasta entonces había compartido una habitación, absolutamente feliz, con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño de 5 años mayor que yo, mi hermano finalmente deseaba una habitación para él solo y, como resultado, me dieron la habitación en la parte trasera de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha, pero extrañamente alargada, lo suficientemente grande para una cama y un par de cómoda, pero no mucho más. Realmente no podía quejarse porque, incluso a esa edad, comprendí que no teníamos una casa grande y no tenía causa real para ser decepcionados, ya que mi familia era tanto amor y cariño. Fue una infancia feliz, durante el día. Una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero, nada fuera de lo común, pero incluso durante el día, la luz que se arrastró en esa habitación parecía casi vacilante. Como mi hermano se le dio una nueva cama, me dieron las literas que utilizamos para compartir. Mientras yo estaba molesto por dormir en la mía, yo estaba emocionado ante la idea de ser capaz de dormir en la litera de arriba, que parecía mucho más aventurero para mí. Desde la primera noche que recuerdo una extraña sensación de malestar arrastrándose lentamente desde el fondo de mi mente. Me acosté en la cama de arriba, mirando hacia abajo a mis figuras de acción y coches tirados en la alfombra verde azul. Como batallas imaginarias y aventuras tuvieron lugar entre los juguetes en el suelo, no pude evitar sentir que mis ojos se estaban elaborando lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se movía en la esquina de mi ojo. Algo que no deseaba ser visto. La litera estaba vacío, impecablemente hecha con una manta azul oscuro escondido en prolijamente, que cubre parcialmente 2 almohadas blancas bastante soso. Yo no creo que nada de ella en ese momento, yo era un niño, y el ruido se deslice debajo de la puerta de la televisión de mi padre, me bañé en una cálida sensación de seguridad y bienestar. Me quedé dormido. Cuando se despierta de un profundo sueño a algo que se mueve, o agitación, puede tomar unos momentos para que usted entienda realmente lo que está sucediendo. La niebla de sueño se cierne sobre sus ojos y oídos incluso cuando lúcido. Algo se movía, no había ninguna duda sobre eso. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo era negro oscuro, casi de paso, pero no había suficiente luz arrastrándose desde fuera de esbozar esa habitación por poco sofocante. 2 pensamientos aparecieron en mi mente casi simultáneamente. La primera era que mis padres estaban en la cama, porque el resto de la casa estaba tanto en la oscuridad y el silencio. El segundo pensamiento se volvió hacia el ruido. Un ruido que obviamente me había despertado. Como las últimas telarañas del sueño marchito de mi mente, el ruido tomó una forma más familiar. A veces el más simple de los sonidos puede ser la más inquietante, un viento frío silbando a través de un árbol fuera, huellas de un vecino incómodamente cerca, o, en este caso, el simple sonido de sábanas susurraba en la oscuridad. Eso fue todo. Sábanas susurró en la oscuridad como si un durmiente perturbado estaba tratando de conseguir demasiado cómodo en la litera de abajo. Me quedé allí con incredulidad pensando que el ruido era o mi imaginación, o tal vez solo mi gato encontrar un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando me di cuenta de mi puerta, cerré como lo había sido como me había quedado dormido. Tal vez mi madre se había registrado en mí y el gato se había colado en mi habitación, entonces. Sí, eso debe haber sido él. Me volví hacia la pared, cerrando los ojos con la vana esperanza de que podía volver a dormirse. Mientras me movía, el crujido de debajo de mí cesó.
Pensé que debo haber perturbado mi gato, pero rápidamente me di cuenta de que el visitante en la litera de abajo era mucho menos mundano que mi mascota tratando de dormir, y mucho más siniestro. Como si alertado, y disgustado por mi presencia, el durmiente perturbado comenzó a tirar y girar violentamente, como un niño que tiene una rabieta en su cama. Podía oír las hojas girar y girar con el aumento de la ferocidad. El miedo se apoderó de mí entonces, no como el sutil sentido de inquietud que había experimentado antes, pero ahora potente y aterrador. Mi corazón se aceleró mientras mis ojos entraron en pánico, escudriñando la oscuridad casi impenetrable. Dejé escapar un grito. Como la mayoría de los muchachos jóvenes hacen, instintivamente me grité a mi madre. Pude oír que algo se movía en el otro lado de la casa, pero cuando empecé a respirar un suspiro de alivio que mis padres venían a salvarme, las literas de repente empezó a temblar violentamente como si agarrado por un terremoto, raspando contra la pared. Podía oír las hojas debajo de mi paliza alrededor como si atormentado por malicia. Yo no quería que saltara la seguridad como me temía. La hora de la litera de abajo sería extender la mano y me agarra, tirando de mí en la oscuridad, así que me quedé allí, los nudillos blancos apretaron mi propia manta como un sudario de protección. La espera pareció una eternidad. La puerta finalmente, y por suerte, se abrió de golpe, y yo yacía bañado por la luz, mientras que la litera de abajo, el lugar de descanso de mi visitante no deseado, estaba vacía y tranquila. Yo lloraba y mi madre me consolé. Lágrimas de miedo, seguidos de alivio, corrían por mi cara. Sin embargo, a través de todo el horror y alivio, yo no le dije por qué estaba tan molesto. No puedo explicarlo, pero era como si lo que había estado en esa litera volvería si yo siquiera tanto como hablé de él, o de pronunciar una sola sílaba de su existencia. Si esa era la verdad, no lo sé, pero cuando era niño me sentí como si esa amenaza invisible se mantuvo cerca, escuchando. Mi madre estaba en la litera vacía, con la promesa de permanecer allí hasta mañana. Eventualmente mi ansiedad disminuida, cansancio me empujó de nuevo hacia el sueño, pero me quedó inquieto, despertarse varias veces por un momento el sonido de susurro de las hojas de cama. Recuerdo el día siguiente con ganas de ir a cualquier parte, estar en cualquier lugar, pero en esa habitación sofocante estrecho. Era un sábado y me jugó fuera, absolutamente feliz con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, tuvimos la suerte de tener un jardín siempre en pendiente en la parte posterior. Jugamos allí a menudo, como gran parte de ella era demasiado grande y podríamos ocultar en los arbustos, escalar en el enorme árbol de sicomoro que destacaba por encima de todo lo demás, y fácilmente imaginarnos a nosotros mismos en los tiros de una gran aventura, en alguna tierra exótica salvaje. Tan divertido como era todo, de vez en cuando mi ojo sería llegar a esa pequeña ventana. Ordinaria, ligero, e inocuo. Pero para mí, esa frontera delgada era un espejo en una extraña bolsillo, el frío de temor. En el exterior, el exuberante entorno verde de nuestro jardín lleno de las caras sonrientes de mis amigos no podían extinguir la sensación rastrero arañando su camino por mi columna vertebral. Cada uno los pelos de punta. La sensación de tener algo en esa habitación, verme jugar, esperando la noche cuando yo esté solo. Ansiosamente lleno de odio. Puede sonar extraño, pero para cuando mis padres me acompañaron de nuevo en esa habitación por la noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera hice una excusa de por qué no podía dormir allí. Simplemente y malhumorado entré en esa habitación, subí los pocos pasos en la litera de arriba y luego esperé. Como adulto yo estaría diciendo a todos acerca de mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía casi tonto estar hablando de algo que en realidad no tenía ni pruebas para. Estaría mintiendo, sin embargo, si me dijo que esta era mi principal razón. Todavía sentía que esta cosa se enfurecería si siquiera hablé de ella. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer oculto de su mente, no importa lo descarado o evidente que son. Una palabra se me ocurrió que la segunda noche, acostado en la oscuridad solo, asustado, consciente de un cambio podrido en la atmósfera. Un engrosamiento del aire como si algo se hubiera desplazado a ella. Al escuchar los primeros giros ocasionales de la ropa de cama de abajo, el primer incremento ansioso de mi latido del corazón al darse cuenta de que algo estaba de nuevo en la cama de abajo, esa palabra, una palabra que se había enviado al exilio, se filtra a través de mi conciencia, liberándose de toda represión, jadeando por gritos de aire, el grabado, y la talla en sí en mi mente. Ghost. Como este pensamiento vino a mí, me di cuenta de que mi visitante no deseado había dejado de moverse. Las sábanas de la cama yacían calma y latente, pero que habían sido sustituidos por algo mucho más horrible.
Rítmica, estertor lento soltó y escapó de la cosa abajo. Podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada sórdido, sibilancias y respiración ilegible. Me estremecí, y esperaba más allá de toda esperanza de que se deje sin ocurrencia. La casa Laicos, como lo había hecho la noche anterior, en un espeso manto de oscuridad. El silencio reinó, todos menos para el aliento pervertido de mí, hasta ahora, compañero de litera invisible. Me quedé allí aterrorizada. Solo quería esta cosa de ir, que me dejara sola. ¿Qué quiere? Entonces algo inconfundiblemente escalofriante trascendió. Se movía. Se movió de una manera diferente de antes. Cuando se lanzó alrededor en la litera de abajo parecía, sin restricciones, sin propósito, casi animal. Este movimiento, sin embargo, se vio impulsado por la conciencia, con un propósito, con un objetivo en mente. Por eso allí tendido en la oscuridad, esa cosa que parecía decidido a aterrorizar a un muchacho joven, con calma y tranquilamente se sentó. Su dificultad para respirar se había convertido en más fuerte como ahora solo un colchón y unos listones de madera endebles separan mi cuerpo desde el aliento sobrenatural a continuación. Me quedé allí, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un miedo que las meras palabras no pueden relacionarse con usted o cualquier otra persona corría por mis venas. Yo no lo habría creído que este miedo podría haber sido mayor, pero yo estaba tan equivocado. Me imaginaba lo que esta cosa se vería, sentado lista de abajo de mi colchón, con la esperanza de atrapar el más mínimo indicio de que estaba despierto. Imaginación y luego se volvió a una realidad desconcertante. Comenzó a tocar a los listones de madera que mi colchón sucesivamente. Parecía acariciar con cuidado, corriendo lo que me imaginaba estar dedos y las manos a través de la superficie de la madera. Luego, con gran fuerza, se pinchó con enojo entre dos listones, en el colchón. Incluso a través del relleno, se sentía como si alguien le hubiera pegado con saña sus dedos en mi costado. Dejé escapar un grito todopoderoso y las sibilancias, temblores, y lo que se mueve en la litera de abajo respondido en especie por violentamente vibrar la litera como lo había hecho la noche anterior. Las pequeñas escamas de pintura en polvo sobre la manta de la pared como el marco de la cama raspado a lo largo de ella, hacia atrás y hacia adelante. Una vez más, me bañé en la luz, y allí estaba mi madre, amor, cariño, como siempre fue, con un abrazo reconfortante y palabras calmantes que finalmente sometieron mi histeria. Por supuesto, ella le preguntó qué le pasaba, pero yo no podía decir, no me atreví a decir. Simplemente dije una palabra una y otra vez. Pesadilla. Este patrón de eventos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche me despertaba con el sonido de las hojas susurrantes. Cada vez que me gritaba para no proporcionar esta abominación con el tiempo para empujar y sentir para mí. Con cada grito de la cama se sacudía violentamente, parando con la llegada de mi madre que iba a pasar el resto de la noche en la cama de abajo, al parecer inconsciente de la fuerza siniestra torturar a su hijo todas las noches. En el camino me las arreglé para fingir estar enfermo un par de veces y llegar a otras razones menos que veraz para dormir en la cama de mis padres, pero más a menudo que no me gustaría estar solo durante las primeras horas de cada noche en ese lugar. La habitación donde la luz del exterior no le sentó bien. A solas con esa cosa. Con el tiempo puede llegar a ser insensibles a casi cualquier cosa, no importa cuán horrible. Me había dado cuenta de que, por cualquier razón, esta cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estuvo presente. Estoy seguro de que la misma se habría dicho a mi padre, pero tan amoroso como estaba, lo despierta de su sueño era casi imposible. Al cabo de unos meses me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No se debe confundir esto durante alguna amistad sobrenatural, que detestaba la cosa. Todavía me temía que en gran medida como casi podía sentir sus deseos y su personalidad, si se puede llamar así. Uno lleno de un odio a un anhelo pervertido y retorcido para mí, tal vez de todas las cosas. Mis peores temores se hicieron realidad en el invierno. Los días se hicieron cortas, y las noches más largas proporcionan simplemente este miserable con más oportunidades. Fue un momento difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre estaba haciendo todo lo posible para mantenerla en la comunidad el mayor tiempo posible, sin embargo, la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa, robando a una persona de sus recuerdos un día a la vez. Pronto se reconoció que ninguno de nosotros, y se hizo evidente que ella tendría que ser trasladado de su casa a un hogar de ancianos.
Antes de que pudiera moverse, mi abuela tenía una especial dificultad cuantas noches y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que me amaba a mi abuela y me sentí más que angustia a su enfermedad, a día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no eran de ella, sino de lo que mi visitante nocturno puede hacer en caso de ser consciente de la ausencia de mi madre. Su presencia es la única cosa que yo estaba seguro de que me estaba protegiendo de todo el horror del alcance de esta cosa. Corrí a casa de la escuela ese día y de inmediato arrancó la ropa de cama y el colchón de la litera de abajo, la eliminación de todos los listones y la colocación de un viejo escritorio, una cómoda, y algunas sillas que nos mantenía en un armario donde utiliza la litera de abajo a ser. Le dije a mi padre que estaba haciendo una oficina que encontró adorable, pero me aspen si me daría esa cosa un lugar para dormir por una noche más. Cuando la oscuridad se acercaba, me quedé allí sabiendo que mi madre no estaba en la casa. Yo no sabía qué hacer. Mi único impulso fue el de colarse en su caja de joyería y tomar un pequeño crucifijo de la familia que había visto allí antes. Aunque mi familia no era muy religiosa, a esa edad todavía creía en Dios y la esperanza de que de alguna manera esto me protegería. Aunque miedo y ansiedad, mientras sujeta el crucifijo debajo de mi almohada fuertemente en una mano, el sueño finalmente llegó y mientras me quedaba fuera de sueño, yo esperaba que me despertaba en la mañana sin incidencia. Por desgracia esa noche fue la más terrible de todas. Me desperté poco a poco. La habitación era una vez más oscuro. Cuando mis ojos se acostumbraron podría hacer poco a poco por la ventana y la puerta y las paredes, algunos juguetes en un estante y, incluso hoy en día me estremezco al pensar en ello, porque no había ningún ruido. No susurro de las hojas. No hay movimiento en absoluto. La habitación se sentía sin vida. Sin vida, sin embargo, no está vacío. El visitante nocturno, que se bilancias, cosa desagradable, lleno de odio que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la litera de abajo, que estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. Terror absoluto había sacudido el sonido de mi voz. Me quedé inmóvil. Si no podía gritar, yo no quería hacerle saber que estaba despierta. Yo todavía no lo había visto, solo podía sentirlo. Se oculta bajo mi manta. Podía ver su contorno, y pude sentir su presencia, pero no me atrevía a mirar. El peso depulsado encima de mí, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que las horas pasaron, no exagero. Acostado, inmóvil, en la oscuridad, yo estaba cada poco un miedo y con temor muchacho joven. Si hubiera sido durante los meses de verano, habría sido la luz por entonces, pero al alcance de invierno es largo e implacable, y yo sabía que sería hora antes del amanecer. Un amanecer que yo anhelaba. Yo era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de ruptura, un momento en el que podía esperar más, en el que podía sobrevivir en esta abominación íntimamente desviada ya no. El miedo a veces te puede llevar a cabo, hará raído, una cáscara de los nervios que salen solamente el más mínimo rastro de ti detrás. Tuve que salir de la cama. Entonces recordé, el crucifijo. Mi mano todavía estaba debajo de la almohada, pero estaba vacío. Poco a poco me mudé mi muñeca alrededor de encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones causadas, pero no pudo ser encontrado. Yo tenía ya sea noqueado fuera de la litera de arriba, o ni siquiera podía soportar la idea de que, tomado de mi mano. Sin el crucifijo perdí todo sentido de la esperanza. Incluso a una edad tan joven, puede ser muy conscientes de lo que es la muerte, e intensamente asustado de él. Yo sabía que iba a morir en esa cama si me quedé allí, inactivo, pasivo, sin hacer nada. Tuve que salir de ese cuarto por detrás, pero ¿cómo? ¿Debo saltar de la cama y esperar que me lo hacen a la puerta? ¿Lo que sí es más rápido que yo? ¿O debería lentamente deslizarse fuera de ese litera de arriba, con la esperanza de no molestar a mi compañera de cama extraña? Al darse cuenta de que no se había movido cuando me mudé, tratando de encontrar el crucifijo, empecé a tener el más extraño de los pensamientos. ¿Y si estaba dormido? No tenía siquiera respiraba desde que había despertado. Tal vez fue de descanso, creyendo que por fin me había metido. Que yo era finalmente en sus garras. O tal vez estaba jugando conmigo, después de todo lo que había estado haciendo exactamente eso para incontables noches, y ahora conmigo debajo de ella, inmovilizó contra mi colchón sin madre para que me proteja, tal vez sostenía fuera, saboreando su victoria hasta el último momento posible. Como un animal salvaje saboreando su presa.
Traté de respirar superficialmente como sea posible, y reunir cada onza de coraje que pude, me acerqué lentamente con mi mano derecha y comencé a pelar la manta de encima. Lo que encontré bajo esas cubiertas casi detuvo mi corazón. Yo no lo vi, pero como mi mano se movió la manta, lo rocé algo. Algo suave y frío. Algo que sintió inequívocamente como una mano descarnada. Yo contuve la respiración en el terror como yo estaba seguro de que ahora debe haber sabido que yo estaba despierto. Nada. No se movió, se sentía muerto. Después de unos momentos me puse mi mano cuidadosamente más abajo en la manta y me sentí un antebrazo delgado, mal formada, mi confianza y sentido casi retorcida de curiosidad crecieron mientras me movía hacia abajo más de un músculo bíceps desproporcionadamente grande. El brazo estaba extendido mintiendo sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado en mi sueño. Me di cuenta de que tendría que mover este apéndice cadavérico si siquiera tanto como esperaba escapar a su alcance. Por alguna razón, el sentimiento de rasgado, ropa harapienta en el hombro de este tiempo noche invasor me detuvo en seco. El miedo se hinchó una vez más en el estómago y en mi pecho mientras yo retrocedí mi mano con disgusto en el toque de Stragler, cabello graso. Yo no me atreví a tocar su cara, aunque me pregunto hasta este mismo día lo que hubiera sentido como. Querido Dios movía. Se movía. Era sutil, pero su control sobre mi hombro y en todo mi cuerpo fortalecido. No hay lágrimas, pero Dios cómo me entraron ganas de llorar. Como su mano y el brazo lentamente en espiral alrededor de mí, mi pierna derecha rozó lo largo de la pared fría que la cama estaba en contra. De todo lo que me pasó en esa habitación, que era el más extraño. Me di cuenta de que este embrague, cosa rancia que atrajo gran placer de violar la cama de un niño, no era del todo encima de mí. Se sobresalía de la pared, como un llamativo araña de su guarida. De pronto, su agarre se mudó de un endurecimiento lento para un apretón repente, tiró y arañó mi ropa como si asustaba que la oportunidad pasaría pronto. He luchado contra él, pero su brazo descarnado era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se levantó retorciéndose y retorciéndose bajo la manta. Ahora me di cuenta dónde me llevaba, en la pared. Luché por mi querida vida, lloré de repente mi voz regresé a mí, gritando, pero nadie vino. Entonces me di cuenta de por qué estaba tan ansioso por atacar de repente, porque esto tenía que tenerme ahora. A través de mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta malicia desde fuera, veteado esperanza. Los primeros rayos de sol. Me esforcé aún más sabiendo que si tan solo pudiera aguantar, que pronto desaparecerá. Como he luchado por mi vida, el parásito sobrenatural cambió, lentamente tirando de sí mismo hasta mi pecho, su cabeza ahora asomándose por debajo de la manta, sibilancias, tos ronca. No me acuerdo de sus características, simplemente recuerdo su aliento contra mi cara, sucia y fría como el hielo. A medida que el sol se abrió en el horizonte, ese lugar oscuro, ese cuarto sofocante de desprecio se lavó, bañado en la luz del sol. Me desmayé como sus dedos flacos rodearon mi cuello, apretando la misma vida de mí. Desperté a mi ofrenda padre para mí a hacer algo para desayunar, un espectáculo maravilloso de verdad. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces, y ahora. Me moví la cama lejos de la pared, dejando detrás de los muebles que había creído detendría esa cosa de tomar una cama. Yo no creo que sería tratar de tomar la mía, y yo. Pasaron las semanas y sin incidencia, pero en un frío, heladas mordido noche me despertaron con el sonido de los muebles donde las literas solían ser, vibrando violentamente. En un momento en que pasó, me quedé allí seguro que podría escuchar una respiración sibilante distante que viene de lo profundo de la pared, finalmente desapareciendo en la distancia. Yo nunca he dicho a nadie esta historia antes. A día de hoy todavía me rompo en un sudor frío por el sonido de las hojas de cama susurro en la noche, o un silbido causado por un resfriado común, y ciertamente nunca duermo con mi cama contra una pared. Llámalo superstición si se quiere, pero como he dicho, no se puede descartar explicaciones convencionales, tales como la parálisis del sueño, alucinaciones, o la de una imaginación activa excesiva, pero lo que puedo decirles esto el año siguiente me dieron una habitación más grande en al otro lado de la casa y mis padres tomó esa extrañamente sofocante, lugar alargada como su dormitorio. Ellos dijeron que no necesitaban una habitación grande, solo una lo suficientemente grande para una cama y un par de cosas. Ellos duraron 10 días. Nos trasladamos en el 11. Bien, espero y les haya gustado la creepy, procuraré subir más creepys, bueno eso es todo, no antes de nada, le quiero mandar un saludo a mi novia Monse, bueno me despido, hasta la próxima.